Hola y bienvenidos de nuevo al curso de React Avanzado. En toda esta sección lo que vamos a dar son errores en los componentes, debug, testing, todo lo que realmente es una cuestión bastante avanzada en cualquier desarrollo de cualquier framework, que es comprobar que es sólido, comprobar que hacer una automatización de las pruebas y testear que nuestros componentes, nuestra aplicación se está comportando de la manera esperada siempre en cualquier instante ante cualquier acción del usuario. Primero vamos a ver cuáles son las fuentes de error habituales, cuáles son las fuentes que suelen producir errores en React, cuáles son nuestras manías, nuestras formas de programar que pueden influir en ello. Luego vamos a ver cómo capturar dichos errores utilizando React Boundaries. Y finalmente daremos un pequeño vistazo sobre las Developer Tools de React que están disponibles en Chrome, Firefox y, si mal no recuerdo, también en Opera y similares. Vale, primero vamos a ver una de las fuentes de error habituales en prácticamente todos los lenguajes, todos los frameworks, que es la clase Dios. La clase Dios, que en este caso lo he titulado el componente Dios, que sería básicamente crear un único componente que tenga muchas funcionalidades. Realmente, para que fuera una clase Dios, debería de ser un componente que tuviera todas las funcionalidades de nuestra aplicación. Pero con que sean 2, 3, 4 funcionalidades ya sería un componente bastante sobrecargado. Es una fuente de error muy importante porque tiene muchas lógicas distintas mezcladas. Si el componente además no es funcional, sino que es de clase, tendría el problema añadido del que hablamos de que el ciclo de vida estaría condensado de muchas lógicas distintas, estaría condensado en solo 3 lugares, lo cual sería realmente caótico. Hacer un componente Dios generalmente es una fuente de error porque cuando estás debugueando dicho componente, pues puedes alterar el resto de lógicas que están ocurriendo. Posiblemente haya incluso lógicas condicionales para que se comporte de una manera, de otra manera, dependiendo del contexto. Realmente complejo e innecesario, ya que React nos permite hacer varios componentes. Entonces, lo más correcto realmente es crear un componente que aloje cada una de las funcionalidades, crear una interfaz de acceso utilizando las propiedades, añadir los callbacks que sean necesarios. Da igual que realmente el componente tenga una anidación súper grande de componentes, que haya un componente dentro de otro componente, dentro de 3 componentes. Siempre y cuando las funcionalidades estén separadas, va a ser mucho más preferible que tener un componente que lo haga todo, sobre todo por seguir la lógica, porque luego tampoco no va a ser tanto overhead para el programa como para no poder gestionarlo. Entonces, si es necesario anidar, si es necesario hacer varios componentes, es mucho mejor que tener un solo componente para todo. Otra fuente normal que ocurre sobre todo al principio al usar React es mutar el estado. El estado es inmutable por definición. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nunca se ha de hacer una mutación. Siempre que queramos devolver un cambio, tenemos que devolver una copia del estado. No podemos devolver el estado mutado. Entonces aquí vemos un ejemplo en el que hacemos un push. ¿Qué pasa? Que si hacemos una mutación, como React lo que hace es comparar los objetos. Bueno, me refiero, siempre y cuando esto sea un pure component, cuando sea puro. Como lo que hace es comparar las propiedades y el estado de una manera básica, lo que hace es comprobar las referencias. Si hacemos un push, la referencia del array no cambia. Como no cambia la referencia, no detecta el cambio, no dispara el component update. Esto, como digo, siempre y cuando estemos usando un componente puro, que lo veremos más adelante. Sin embargo, si hacemos una copia, la referencia cambia, por lo tanto se dispara y al dispararse se modifica la renderización. Pero es eso, tienen que ser siempre inmutables. El estado siempre es inmutable. Ahora, otro error habitual es pensar que el setear el estado es síncrono, pero el setear el estado es asíncrono. Cuando se recibe un seteo del estado, React decide que tiene que realizar el proceso de reconciliación, o sea, el update, el render. El problema es que ese proceso no es inmediato, no ocurre en el momento, es asíncrono. Cambia cuando cambia. De hecho, si hacemos varios seteos de estados distintos, simplemente se acumularán las actualizaciones y ocurrirán en cualquier orden, no están aseguradas. Por eso, si queremos hacer realmente una modificación que responda al cambio de un estado, lo correcto es utilizar un component update o un useEffect, tal y como vimos anteriormente en hooks.
Que anterior a React 16, pues no podíamos hacer nada para acotar los errores porque los errores se extendían por todo el árbol. Entonces, si teníamos un error, ese error podía llevar a un componente superior, ese a otro componente superior, y al final React se volvía inestable totalmente. Entonces, para solucionar esto, React creó unos error boundaries o limitadores de errores, que son unos componentes capaces de recibir los errores, loguearlos, decir de dónde provienen, dar información. Y realmente es un bloque try-catch. Lo que hace es decir, aquí hay un error, controlarlo, capturarlo y no afectar al árbol superior. Aquí, por ejemplo, vamos a definir un error boundary, un límite de error. Simplemente lo que vamos a hacer es utilizar un getDerivedStateFromError que actualizará el estado para que el siguiente muestre una interfaz totalmente de sustitución. Y lo que vamos a hacer es que si hay un error, renderizamos un componente sustitutivo, un componente que aparecerá en plan, hay un error, cambiamos el componente que está dentro del boundary y lo cambiamos por otro componente. En ese componente también podemos meter las fuentes de error, qué es lo que ha ocurrido, la información. Podemos crearnos un componente que sea directamente un debug de nuestro componente, un componente debug. Es así de sencillo, como veréis, no tiene mucha historia, de forma que luego lo único que hacéis es que todo lo que queráis hacer, el try catch, lo metéis dentro del error boundary. Aquí solamente he metido un componente, pueden ser 3, 4, 5, lo concreto que queráis ser. Y si el componente interno tiene un error, o el componente interno a ese componente tiene otro error, o así, llegará hasta el error boundary más cercano y lanzará la excepción. Ahora veremos qué son las Developer Tools. Pues las Developer Tools son unas herramientas muy útiles que tiene el navegador. Puedes instalar en prácticamente todos los navegadores, Safari, Opera, Chrome, Firefox, todos tienen una versión. Simplemente tienes que irte a la Store de tu navegador y normalmente suele ser un plugin directamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el Developer Tools. Es muy útil, nos permite ver el árbol de React, el DOM virtual, no el DOM real. Podemos examinar el DOM virtual y dentro del DOM virtual podemos ver las props, el estado. También tenemos una herramienta de rendimiento para ver cuándo se está actualizando, qué se está actualizando. Podemos incluso marcar las actualizaciones para que salgan visualmente en la pantalla. Y otra de las cosas que a mí me encantan es que puedes modificar directamente las propiedades, puedes modificar directamente el estado y puedes jugar con cambiar cosas que a lo mejor sería más difícil de cambiar de otra manera. Puedes hacer directamente tú los cambios, lo que hace que tengan mucha más potencia. Aquí he puesto que es una extensión de Chrome. Realmente, como digo, no es solamente una extensión de Chrome, está en varios navegadores, pero normalmente como suelo usar Chrome, Chromium o similares, pues hablo más de Chrome, claro. Y también funciona con React Native. Podéis conectar una aplicación de React Native para que se conecte con Chrome y podéis usar el mismo Developer Tool, que eso la verdad es que está muy bien. En esta lección, pues hemos visto que las fuentes de error habituales son la sobrecarga de componentes, usar un componente Dios, mutar el estado y no devolver una copia. Eso evidentemente va a ser un problema para las actualizaciones, o no tener en cuenta que los estados se setean asíncronamente. Hemos visto que los boundaries nos pueden servir como un try catch para nuestros componentes que nos permiten mostrar otro componente y hacernos un tipo de componente de debug donde veamos la información organizada como nosotros queramos. Y que React DevTools es una herramienta esencial para el debug de cualquier aplicación React. Se conecta de la forma más simple posible. Y lo único que hay que hacer es abrir el inspector y directamente está en una pestañita propia. Espero que os haya gustado esta lección. En la siguiente lección vamos a dar el modo estricto de React y cómo eso puede llegar a ayudarnos para hacer un debug completo de React desde cero.